Así que vamos a orar por el mensaje de la palabra y vamos a venir a compartir aquello que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Señor, te doy gracias por esta iglesia, Señor. Te doy gracias por la iglesia de Cristo que tú compraste con tu preciosa sangre, Señor. Gracias porque somos parte de la iglesia de Cristo por los méritos del Cordero que nos compró y nos lavó y nos llamó. Y ahora te pido que este mensaje nos dé visión y que también unjas mis labios, Señor, para poder presentar claramente el mensaje del Evangelio, Señor, a nuestros oyentes. También te pido que nos des iluminación para el que está oyendo y queriendo crecer, ser edificado por medio de la palabra, Señor, que le des esa porción que tú tienes para ellos. Yo te pido que aparte, Señor, mi humanidad, mi preparación de este mensaje, Señor, y que seas tú el que hable, Padre, a través de tu siervo, Señor, que es una vasija de barro nada más. Recibe la gloria en esta iglesia y te damos honra, porque el domingo pasado decíamos que el templo es tu iglesia y que tú moras en medio de tu iglesia y tú estás aquí con nosotros, Señor. Edifica tu iglesia por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estamos en nuestra serie titulada Firmes en la Esperanza y he titulado este mensaje La misión de la iglesia. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Titulado el mensaje La misión de la iglesia. Leemos así: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La semana pasada comenzamos a ver este pasaje del versículo 1 al 10, de hecho lo leímos. Vimos dos puntos principales el domingo pasado. Vimos cómo ve Dios su iglesia, qué dice Pedro que Dios dice de su iglesia. Y decíamos que la ve como un pueblo santo, que la ve como un pueblo escogido, que la ve como un pueblo adquirido, es decir, comprado. También decíamos que la iglesia era una casa espiritual, era el templo. Y esa casa espiritual estaba sobre el fundamento, estaba plantada o cimentada, valga la redundancia, sobre el fundamento que era Cristo. Y decíamos, la cabeza de la iglesia es Cristo, no son hombres, no son planes, no son carismas, no son proyectos, no es el edificio físico, no es el hecho que no nos podamos reunir todos. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pero también esa casa espiritual, decíamos, está compuesta por piedras vivas, que son todos aquellos que han creído en Cristo como su fundamento, se convierten en parte del templo, pero también son el templo. Ellos mismos son templos del Espíritu Santo. Este día veremos el propósito de Dios o la misión que Dios tiene para esa iglesia. Y lo vamos a ver de estos dos versículos nada más. Entonces dijimos que los versículos 4 al 8, Pedro describe a la iglesia como el nuevo templo de Dios. Ahora en el versículo 9 y 10 la describe como el nuevo pueblo de Dios o la compara con Israel, pero el verdadero Israel, y dice, ustedes tienen una misión, tienen una visión y se las voy a resumir quizás con una frase y luego lo desarrollaremos. La misión es ser una comunidad que dirija al mundo a ver la gloria de Dios con nuestras vidas, fíjense bien, y con nuestro testimonio hablado, con nuestra predicación. ¿Cuál es la misión de acuerdo al versículo 9 y 10? Yo sé que hay otros versículos que nos dan más elementos de la misión de la iglesia, pero Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos 9 y 10 nos dicen que la misión de esas piedras vivas es que apunten, direccionen la gloria de Dios al mundo. Fíjense bien, que anuncien, dice ahí, las virtudes con sus vidas y con sus labios. Uno de los más grandes errores que se puede cometer como iglesia es no tener dirección, no tener visión. Muchas organizaciones pasan, antes de fundarse, organizaciones seculares pasan meses, años, trabajando la junta directiva en una misión y una visión. Y yo me temo que mucho creyente no sabe cuál es su misión en la tierra. No saben para dónde vamos. Si te hicieran una encuesta, ¿cuál es la misión de tu iglesia local? A lo mejor no sé qué contestarías. Pero yo espero que este mensaje nos dé visión y nos dé la misión. Yo le he pedido al Señor que no pase esta pandemia, y yo estoy orando esto: Señor, muéstrame cómo, no porque la mandaste, no como un reclamo, sino muéstrame cómo como iglesia podemos dar gloria a Dios y cumplir aquel propósito que tú tienes para nosotros como cristianos en este tiempo crucial de la historia. El año pasado, por estas fechas, no teníamos ni idea que se iba a venir una pandemia de estas dimensiones y que iba a cambiar literalmente la forma que concebimos la vida. Y es más, con la frase que leía nuestro hermano Gerardo en el tiempo de oración, que decía el doctor J. Packer, debemos de estar preparados para la eternidad, porque no sabemos el día de mañana. Entonces, mientras estamos aquí, que nuestras vidas le puedan dar gloria a Dios, que puedan cumplir la misión que Él tiene para su iglesia. Nota una palabra bien importante en el versículo 9, por favor. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, y ahí hay una palabra, a fin. Quiere decir que fuiste adquirido, eres pueblo santo, eres el pueblo de Dios con un propósito. ¿A fin de qué? Que haya un anuncio en tu vida. No pierdas de vista en esta predicación ese a fin. Ya que dijimos que somos el pueblo de Dios, y te lo voy a decir así, prácticamente ese a fin es: ¿para qué fuiste salvo? ¿Para qué fuiste integrado a la iglesia universal? ¿Para qué? Hay un afín. Eso es lo que estoy queriendo enfocar en esta predicación. Y otra cosa que quiero que no pierdas de vista es que en la predicación anterior me enfoqué en decir que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido, que somos el templo, las piedras vivas, pero no le di mucho énfasis porque lo estuve dejando para este domingo en la frase que somos sacerdocio real. Porque si logramos entender lo que es el sacerdocio real, un reino de sacerdotes, que es lo que voy a explicar a continuación, eso nos va a ayudar a definir la misión de la iglesia. Porque Pedro no lo dijo por casualidad como un buen adjetivo para decirle ustedes son sacerdocio real como un nombre, no. Se lo dijo porque les quiere decir, fíjense en la misión del sacerdote del Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que esa misma misión tiene Dios para su iglesia. Así que con esto en vista, pensando en el real sacerdocio, con esa palabra en vista, a fin de que estaré desarrollando este mensaje. Todo lo que he dicho hasta ahorita es introducción, pero era importante decirlo. Lo que estaremos desarrollando, mis hermanos, son 2 puntos. La misión de la iglesia para con Dios. Si te gusta tomar notas y eres bien gráfico, es la línea vertical. La iglesia tiene una misión para con Dios. Y el segundo punto, que es el que le daré mayor énfasis, nomás porque creo que faltó complementarlo el domingo anterior, no porque sea más importante, es la misión de la iglesia para con el mundo. Un énfasis ahora horizontal.
Y la ilustración del real sacerdocio nos va a servir para esto. Así que empecemos con lo primero, la misión de la iglesia para con Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia para con Dios? Es importante entonces que veamos la primera frase que está ahí en el versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Te habla de que este pueblo fue escogido por gracia, ya lo desarrollamos el domingo anterior, que es un real sacerdocio, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero aquí Pedro está haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento y a una palabra que Dios le había dicho a Israel. El Señor le dijo a Israel en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 6, Éxodo 19, 6, le dijo a Israel, fíjense, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muchos de nosotros el término sacerdote lo relacionamos con el sacerdote de la religión predominante en México, la religión católica romana. Otros pueden relacionarlo con un sacerdote a lo mejor de otras religiones, como las religiones precolombinas, el sacerdote, el chamán. Pero Pedro le está hablando mayormente a gente con entendimiento judío. Y cuando él les dice, ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa, el judío rápidamente pensaba en Éxodo 19:6 que acabamos de leer. Oye, espérate, le estás diciendo a la iglesia que ahora ellos van a hacer la función y misión que tenía el pueblo de Israel en esta tierra. Así es. Eso es lo que Pedro está enseñando. Lo que Dios tenía preparado para Israel constituye el nuevo Israel y está diciendo, como dije el domingo anterior, no solo la iglesia es el templo de Dios, sino ahora es el nuevo pueblo de Dios con la misión que el Señor le había dado originalmente a Israel. Ser un pueblo de sacerdotes. Ese pueblo de sacerdotes iba a proclamar las alabanzas, las virtudes de aquel que los llamó. Entonces nuestra misión para con Dios, la misión de la iglesia para con Dios comienza con que entiendas cuál es la misión, por ejemplo, de un sacerdote para con Dios. Pedro está utilizando la promesa que el Señor le había dicho a Israel de hacerles un reino de sacerdotes, y ahora dice la iglesia es el real sacerdocio. Hablemos un poco de qué es el real sacerdocio. Todos los cristianos, todas las piedras vivas, todos los que han creído en Jesús tienen un enorme privilegio para con Dios. Tienen el privilegio de acercarse a Dios sin mediadores, sin sacrificios, nada más por un sacrificio que ya se hizo, y esto se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. De hecho, en la época de la Reforma Protestante, en los años 1500, fue una de las verdades que volvió a resurgir. No se necesita de mediadores para acercarse a Dios. Son buenas noticias. Todo el que ha puesto su fe en Jesús tiene libre acceso al Padre. Esta expresión de real sacerdocio comúnmente se conoce el sacerdocio de todos los creyentes. Y un reformador llamado Juan Calvino decía así: es un honor singular. Fíjate, es un honor singular. No solo nos consagre como templo para sí mismo, en el cual Él mora y es adorado, sino que también nos constituya sacerdotes de ese templo. Si lo del domingo pasado no te dejó con una gratitud tremenda, miren, en los grupos de comunión discutíamos una pregunta y una hermana me bendijo mucho con su comentario. Ella decía que la predicación la había bendecido con el hecho de pensar que Dios mora en cada uno de los creyentes y que a pesar que algunas y algunos de ustedes ahí en su casa, mis hermanos, mis amigos,
quisieran estar aquí con nosotros, pero si has creído en Cristo Jesús, aunque no estés aquí físicamente, Dios está contigo ahí. Y Juan Calvino decía, eso ya es un privilegio tremendo, ser la morada del Dios Santo, el tabernáculo de Dios. Fíjate que qué interesante que la Escritura dice, y vendremos y haremos morada en Él, o con Él. Esa palabra vendremos y haremos morada se podría traducir, vendremos y haremos tabernáculo con Él, es decir, moraremos con el que cree en Cristo, Dios mora en él. Pero el sacerdote era el que presentaba sacrificios a Dios, era el que se acercaba a Dios en un espíritu de adoración, el que venía y presentaba sacrificios santos. Y dice Juan Calvino, qué privilegio, no solo que eres el templo, sino también que eres sacerdote en ese tiempo. Como dije al inicio, el sacerdote ministra en dos vías, una vertical y una horizontal. La vertical, el sacerdote presentaba sacrificios a Dios en el templo, y la horizontal, el sacerdote representaba a Dios con el pueblo. Y esos son nuestros dos puntos, no los pierdas de vista. ¿Qué significa ser sacerdote de Dios? El sacerdote es aquel que presentaba sacrificios no por sus méritos, sino por la sangre y los sacrificios de los rituales de la ley. Pero ahora Pedro toma esta ilustración y les dice, miren, ustedes ya no presentan sacrificios por los rituales de la ley, de matar una palomita, de matar un becerrito, no, ustedes entran, versículo 5, si lo tienes ahí, primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entramos a Él a presentar sacrificios, pero ya no por animales, ya no por esfuerzo nuestro, ni pienses sacrificios de quitarte cosas, de flagelarte, de hacer promesas, de cumplir tantas cosas, sino que son aceptables, dice aquí, por el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 10:19 dice así, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjate por qué tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, la razón por la que nos acercamos a Él es porque Él, por medio de su sangre, te abrió un camino nuevo y vivo. Entonces todavía no he definido cuál es la misión de la iglesia para con Dios, pero estamos construyendo el argumento para que tú entiendas qué está diciendo Pedro. Ustedes son un real sacerdocio que ahora puede entrar a la presencia de Dios, y te voy a decir esto, ilimitadamente. ¿Cuántos de ustedes han traído ahí teléfonos con saldos prepagados? Y de repente en el momento de emergencia que necesitas poner una dirección en tu mapa, ¿qué pasa? Se te acabó el saldo o se te acabaron los minutos y no puedes navegar o llamar. No, el saldo de la entrada a la presencia de Dios es ilimitado. Y no es como en las compañías telefónicas que dice ilimitado hasta los 5 gigas. Es ilimitado. Y este es un privilegio enorme que tenemos los cristianos. No solo que eres el templo de Dios, sino que eres sacerdote del Dios Altísimo
y puedes acercarte al Dios vivo a ofrecer sacrificios. Todavía no he dicho la misión, pero vamos ahí llegando. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Mira Hebreos 9:28. La tarea del sacerdote era ofrecer sacrificios, pero de acuerdo a esta nueva revelación en el Nuevo Testamento ya no necesita ofrecer sacrificios para quitar el pecado y culpa. Fíjate bien, ya no nos acercamos a traer sacrificios que quitan pecado y culpa, sino que entramos porque Cristo ya fue sacrificado una vez para quitar los pecados del mundo. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Que dice que Cristo entró una vez, y que dice el texto anterior que leímos en Hebreos 9:22, 21, que Él es el sumo sacerdote de este templo. O sea, es otra ilustración. La de la semana pasada es que Él era la piedra principal y nosotros piedras vivas. La de esta semana es, Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de ese templo. Pero mira qué hermoso. El sacrificio de tu culpa, de la mía, ya fue pagado una vez y para siempre. Y no hay ninguna condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y es importante reforzar esto una y otra vez y predicarles el Evangelio, mis hermanos, porque los ataques más constantes es a la culpabilidad, a la acusación y condenación personal. Cuando fallamos como creyentes decimos, yo no soy nada, ¿para qué voy a la iglesia? No quiero ser hipócrita. Pues te quiero decir esto, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, y nosotros lo recibimos por fe y decimos, si mis pecados fueron rojos como la grana, Él los ha hecho blancos como la nieve. Y dice, y no tendré más memoria de ellos. Muchos de nosotros, cuando hemos fallado grandemente, no podemos dejar de recordar el pecado. Y vamos y volvemos a pedir perdón y nos queremos humillar. Y aquí el Señor te está diciendo, no son de esos sacrificios los que te estoy hablando. Lo que tú tienes que creer es que tu sumo sacerdote fue la ofrenda, el sumo sacerdote y el templo. Cristo Jesús en la cruz pagó las demandas de la ley. Y por su gracia hemos sido justificados. Ahorita que estaba cantando el equipo de alabanza, bueno, todos aquí en la iglesia, se me salían las lágrimas cuando decía, un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Y decía la siguiente frase, sin mancha ante Él vendré, justificado, ¿por qué? Por la fe. Vas a llegar ante Él sin mancha. Y tú vas a decir, no, pastor, es que usted no me conoce, yo soy un tremendo, yo he ofendido a muchas personas, pero te quiero decir esto, ¿ya te arrepentiste de ello? ¿Ya pusiste tu confianza en Cristo Jesús como salvación? Entonces Él te dice, ese sacrificio que Él hizo es una vez y para siempre. Por eso es que nosotros no creemos que en la Santa Cena lo que está ocurriendo ahí es el sacrificio de Cristo allí otra vez. No, estamos recordando que el sacrificio de Cristo se hizo de una sola vez y para siempre. Ahora, el versículo 5 de Primera de Pedro nos dice la misión que es para con Dios. También vosotros, como piedras vivas, edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer, mira, sacrificios, pero ya no de contrición, ya no sacrificios de quitar la culpa, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Quiere decir que el que es miembro del sacerdocio de todos los creyentes, el que es miembro del pueblo de Dios, ofrece sacrificios de gratitud por la magnífica obra de redención que Dios ha hecho en tu vida.
decir la vida del creyente ya son sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Entonces la misión para con Dios, y lo voy a quitar ya el término sacrificio, es que presentes adoración, que presentes alabanza. Esa es la misión de la iglesia, que seamos adoradores, que vivamos para el propósito para el cual nos redimieron, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que te salvó, que las declares, que las cantes, que las vivas. Y te quiero decir esto como aplicación a esta iglesia, mis hermanos. Todo lo que hacemos en esta iglesia, este llamado es para los individuos de la iglesia, pero para esta iglesia local, 1 Corintios 10:31 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, y ese es tu llamado. La adoración no solo es el canto, la adoración no solo es la ofrenda, no solo es tu servicio en la iglesia. No, yo te quiero decir esto es tu llamado individual. Todo lo que tú haces lo debes de hacer con esto en mente: Señor, recibe gloria con mi vida. ¿Cuál es tu misión como creyente? Vivir para la gloria de Dios. Y créeme que esto va a cambiar tu forma de entender el evangelio. Todos nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Dice en Isaías, mis hermanos, capítulo 43, versículo 21. Este es el texto a que Pedro está haciendo referencia. Dice: el pueblo que yo he formado para mí, ¿qué dice? Proclamará mi alabanza. Es decir, la iglesia tiene una primera misión. Fue formada como sacerdotes, y como los sacerdotes presentaban sacrificios, tú y yo somos llamados a presentar sacrificios de alabanza. Te formó como un pueblo para que le des adoración. Te hizo el pueblo santo del Señor. Ahora, aquí es donde se cumple el texto que aprendimos en nuestra serie anterior, en Romanos 12:1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es increíble que estos dos pasajes, uno lo dijo Pablo y lo está diciendo Pedro, son muy similares. Es vuestro culto inteligente. Racional quiere decir es lo que tú haces entendiendo. ¿Cómo quiero resumir esta primera misión? La iglesia está llamada a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y eso nos va a cambiar la perspectiva. No vas a venir a servir a tu iglesia porque tienes que cumplir un compromiso. Vas a servir con esto en mente: Señor, que lo que yo estoy haciendo a través del servicio, por pequeño que parezca, si tu servicio es venir a sanitizar, le dicen ahora, a limpiar sillas el día sábado, tú vas a estar adorando a Dios ahí y diciendo: este servicio recíbelo como un sacrificio, no de justificación, pero de gratitud. Señor, recibe mi adoración. Oraba Gerardo en el tiempo de oración y decía: Señor, que no veamos como los dones más visibles como la verdadera adoración o lo más importante. No es así. Si yo estoy parado aquí en el púlpito, que yo esté diciendo: Señor, que esta predicación exalte tu nombre, que no me vean a mí, que vean a Cristo. Igual el que toca el piano, el que toca una guitarra, el que canta, igual la maestra de escuela dominical, igual el misionero, el evangelista. ¿Qué error sería leer este texto y decir: entonces, hermanos, váyanse a hacer sacrificios fuertes para que Dios se agrade de ustedes? No, está diciendo: por cuanto Dios ya los tiene como pueblo, adórenlo, vivan adorándolo. Pero quiero decirles algo más. Eso es tu llamado individual, pero como iglesia queremos ser una iglesia de adoradores. No tengas en poco el tiempo de canto, de adoración congregacional, no lo tengas en poco. Es parte de la misión fundamental de la iglesia, darle la gloria a Dios.
No es la preparación para la predicación, no es mientras que canten algo, mientras vamos llegando y nos saludamos, no. Juntos a una voz queremos decir, en esta iglesia, Gracia Soberana de Guadalajara, que no queremos estar fundados sobre hombres, ni denominaciones, ni criterios, sino que estamos fundados sobre Cristo. Queremos que todo lo que hacemos te dé la gloria a ti, Señor. ¿Pueden decir amén a eso? Si quieren que eso pase en la iglesia, amén. Pero en la realidad nos damos cuenta que batallamos con darle la gloria a otras cosas en nuestro corazón, que se llama idolatría. Aún puedes estar haciendo un servicio para el Señor, pero dándote la gloria a ti. Y que podamos enseñar esto a nuestros hijos. Había un corito que yo aprendí cuando era niño, que decía, porque solo el Señor merece adoración. No sé si alguien que creció en el medio cristiano lo recordará. Dice, porque solo el Señor merece adoración, decía la segunda vez. No daré mi amor a nadie más, no daré honor ni gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Conclusión de este punto, de nuestra misión vertical. Como sacerdote, presenta tu vida en sacrificio vivo de adoración al Señor. Nuestra primera misión como iglesia es vertical, es hacia Dios, es ser adoradores, es vivir consagrados para Él. Recuerda que el versículo 5 nos da la clave. Tus sacrificios son aceptados. No por lo grande de tu esfuerzo, no por lo tremendo o excelente de tu servicio, no por lo ferviente de tu oración. ¿Sabes por qué es aceptado tu sacrificio? Por el sacrificio único, grande y vivo que dice el versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Miren, es como, esto me pasa a mí bien seguido. Un día de esto llegó mi hijo con una cartita que si se las enseñara lo hubiera proyectado aquí como ilustración. Está aprendiendo a escribir. Decía, te amo, api. Pero yo entendí que quería decir te amo, papi. Y habían dos monitos de palitos. Uno de que era, me dijo, este eres tú y este soy yo, y coloreado puros rayones. ¿Por qué recibo yo eso con gratitud? ¿Por qué? Por la única razón que Él es mi hijo. ¿Por qué recibe el Señor nuestras ofrendas, tus alabanzas? No porque tengamos aquí, que gracias al Señor los hermanos cantan muy bien, tocan muy bien. Dios cuando busca adoración no busca un concertista, ni cuando busca predicación busca un orador tremendo, no. ¿Sabes por qué los acepta? Porque son por medio, mediados por su Hijo Jesús. Nunca se te olvide eso. Tú ya eres acepto ante el Señor y Él te ve con ese grado. Cuando yo veo esa cartita de mi hijo, digo, gracias Señor, que me bendijiste con este hijo que me ama. Él dice lo mismo cuando tú le das gloria con tu vida. Vivamos para su gloria. Segundo, la misión entonces de la iglesia con el mundo, que es donde quiero dar mayor énfasis. El llamado, dice ahí en el versículo 9, es a fin de que anuncies, no solo que adores, pero que anuncies. Habla en una forma horizontal las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya podemos comenzar a contestar, ¿a fin de qué te salvó? ¿A fin para qué? ¿Cuál es el propósito o la misión horizontal? Anunciar. Dice el libro Primera de Pedro para ti, del pastor Juan Sánchez. Dice así, lo estoy citando textualmente. El testimonio incluye una vida que adora a Dios, ya lo vimos, y un testimonio verbal que proclama a Cristo.
Somos llamados, dice el hermano, a demostrar cómo se ve la vida bajo el gobierno de Dios en este mundo hostil. Todo lo que hacemos, fíjate bien, me encantó esta frase, la subrayé en ese libro. Y lo que decimos, todo lo que hacemos y lo que decimos debe de servir a Dios, demostrando su benignidad y su glorioso nombre. Es decir, la vida del cristiano está para desplegar las virtudes de aquel que nos llamó. Miren, aquí ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol y aquí está también mi hermano Willy, que es el que dirigió la alabanza, que es un tremendo defensa central, por si no sabían. Yo jugaba en la universidad, aunque no soy bueno, soy maletón, ya me conocen algunos, pero jugaba en el equipo de la universidad. Y una vez estábamos en una riña del partido y sale corriendo el capitán del equipo y me agarra de la playera y me dice: mira lo que llevas ahí. ¿Qué llevo aquí? El escudo de la universidad. Estamos representando a la universidad. Wow. La verdad que cuando hay una riña de fútbol, los que han jugado esto no te recuerdas en ese momento. No te quiero decir esto. Esto que te estoy diciendo aquí sí vale la pena que lo recuerdes. Escucha bien, iglesia. La iglesia de Cristo representa a Cristo en la tierra. ¿No llevas un escudo de una universidad o la camisa de la selección nacional sagrada? Llevas el nombre del que te sacó de las tinieblas a la luz. Por eso, tu misión horizontal para con el mundo es desplegar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que te llamó en vida y en palabra, en acciones y en palabra. Y eso es lo que voy a desarrollar en el resto del mensaje. Representamos a Dios. Veamos lo primero, el anuncio de las virtudes con nuestra vida. Representamos a Dios. La palabra para que anunciéis se podría traducir para que despliegues, para que reflejes las glorias de Cristo. O sea que cuando alguien vea tu vida digan: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Y no digan: wow, es muy generoso. Es un tremendo vecino, debería ser alcalde de la ciudad. Tenía un amigo tan correcto que en una ocasión, cuando estaba joven, golpeó la banqueta con su patineta y le rompió un pedacito de la banqueta. Y fue a comprar unas 2 libras de cemento, mezcla, y la reparó. Y todos ahí en la colonia: wow, tú deberías de postularte para alcalde. ¿Quién repara una banqueta que rompió así de un lugar público? Pero no estamos hablando de ese tipo de buenas obras. No estamos hablando de que ustedes sean reconocidos como los más morales y los más buena gente de su colonia, barrio, coto, de su empleo. Estamos hablando de que las personas digan: este hombre tiene algo diferente, esta mujer tiene algo diferente, este matrimonio, algo ha acontecido en ellos, e inmediatamente tú difieras toda la gloria y te pongas como un espejo aquí y digan: si algo bueno hay en mí, ¿sabes qué? Miren este espejo, y lo apuntes a la gloria de Dios y digas: todo lo que ha acontecido en mi vida es para esto. Te quiero anunciar que hay un Dios glorioso que me ha transformado. Conoce las virtudes de este Dios. Bien importante que la iglesia, en nuestro curso de membresía, usamos las primeras 2 lecciones en donde explicamos que es una embajada. Los que tomaron hace poco el curso de membresía se recordarán de esto. La embajada de Dios, quiere decir, una embajada es una parte del reino de los cielos. Representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, tú y yo somos embajadores. Y eso no es como un curso
que se saca así de ideas que tenemos los pastores, lo buscamos respaldar bíblicamente. Yo creo que es lo que Pablo enseñaba en la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate, Dios nos reconcilió, lo que estamos viendo en primera de Pedro, nos sacó de tinieblas a la luz, y ahora a ti te hizo un reconciliador de las personas para con Dios. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero mira cómo dice él: por tanto, somos, eso eres, iglesia, embajadores de Cristo, como si rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la misión entonces de la iglesia? Ser embajadores de Cristo. Ahora, en una ocasión en El Salvador, cuando todavía vivía yo allá en El Salvador, me voy a omitir el país porque es un país que fue tanto el escándalo que tomó estas acciones. El embajador de dicho país se emborrachó y perdió hasta el conocimiento, y lo asaltaron borracho. Ya saben cómo pasa eso, lo asaltaron en un bar. Inmediatamente, al siguiente día, la embajada de ese país lo retiró y pidió una disculpa pública. ¿Por qué? Porque no representó dignamente a ese país. Hermanos, lo que estoy queriendo decir es que sí nos salvó de tinieblas a luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, pero quiero decirte esto: el evangelio se vive. Y te lo digo por el contexto posterior que va a ser el mensaje del domingo próximo, que les dice: amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y les dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Es decir, acuérdate del contexto de nuestra serie. Estos eran peregrinos, extranjeros, se burlaban de ellos, estaban sufriendo persecución, pero Pedro les dice: momento, lo que les va a quitar es que aunque se burlen de ustedes, cuando vean sus buenas obras. Yo sé que con el despertar de las doctrinas de la gracia, que yo abrazo y creo firmemente, y las doctrinas de la gracia nos hablan de salvación gratuita, también ha habido mucha reacción hacia el hecho de hacer obras. De hecho, algunos encuentran contradicción en eso, pero lo que tú tienes que saber es que las obras nunca te justifican, ni las obras te salvan, ni dan ni mantienen el mérito para con Dios, ni su aceptación para contigo. Si tú piensas lo contrario, se llama legalismo. Pero lo que tú debes de saber, que la exposición hermosa de la salvación por gracia en Efesios 2, que dice que estabas muerto en delitos y pecados, que dice que eras esclavo de ira, que dice que vivías en la corriente de este mundo, y luego el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que te amó, os salvó, os dio vida cuando estabais muertos, y luego dice: por gracia sois salvos. Ese es el texto por excelencia para hablar de la salvación por gracia. También dice el versículo 10: y preparó buenas obras de antemano para que ustedes anduvieran en ellas. Buenas obras como evidencia, no como requisito de salvación. Buenas obras como evidencia, no como requisito de salvación, ni de mantener un favor para con Dios. No te equivoques, no te vayas a ir con este mensaje a tu casa diciendo: ¿qué predicó el pastor? Que debemos de hacer buenas obras para que vean que yo llevo el escudo de Cristo en mí. No, no dije eso. Que
Las buenas obras, lo que sí dije es esto, evidencian que tú conoces al Dios vivo. Y que en lo que te tildan de malhechor, por decir, se queden sin argumentos y digan, pero es diferente. Miren, muchos de ustedes son retados en esta área de diferentes formas. Algunos en sus oficinas se ha hecho una injusticia, se han burlado de ustedes por ser creyentes o les han pedido que hagan algo indebido. Me comentaba un hermano de la iglesia que le pidieron, mira, estás en ventas, no me vengas aquí con tu integridad o con tu religión así muy estricta, tenés que hacer lo que tengas que hacer para que vendamos. Pero dice este texto que cuando tú eres íntegro y estás dispuesto incluso a perder el trabajo por causa de Cristo, a no pagar mal por mal, entonces estás anunciando con tu vida las virtudes de aquel que te llamó. Estás viviendo para la gloria de Dios. A mí me pasa, me siento retado y desafiado que a personas que quiero evangelizar, a veces son personas que quizás no les caigo bien o que me han hecho algún mal. Si yo cuando me pasa esto le digo, Señor, dame primeramente el entendimiento de saber que ellos están en tinieblas y que yo no voy a caer en el jueguito como ellos de decir pago mal por mal, porque el Evangelio dice bendecid a los que os maldicen y ultrajan, bendícelos. ¿Y cuál es la mayor bendición que le podemos dar? El Evangelio. Entonces, mis amigos y hermanos, tu vida es embajador, eres un embajador que lleves a otros a anhelar a Cristo por medio de cómo vives. Jesús dio esta misma enseñanza exactamente en el Sermón del Monte y yo creo que Pedro nos la está aplicando aquí. O sea, él la vio, él la escuchó probablemente en el monte. Estaba sentado así a 5 metros Pedro y escuchó de Jesús estas palabras. Mira, acompáñame en Mateo 5, 13 al 16. Mira cómo lo dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, fíjate bien, brille vuestra luz delante de los hombres. Misión. Vuelve a decir esto, para que vean vuestras buenas acciones. Pero las buenas acciones tienen un propósito, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo sorprendente de este texto es que Jesús mismo habló de buenas acciones. Pero el propósito de esas buenas acciones es que nos lleven al no creyente a glorificar a Dios. Nos da 2 ilustraciones. La primera es sal. La sal es un mineral que tiene básicamente 2 propiedades: saborizar y preservar. Como está compuesta de cloro y sodio, absorbe la humedad y por ello no permite que las bacterias se proliferen. Adicional, si se permea de otras sustancias, pierde su sabor. Entonces, el judío, los que estaban sentados en el Sermón del Monte, les dijeron, tú eres la sal del mundo. Lo entendieron perfectamente. Les estaba diciendo, ustedes están en este mundo para preservar este mundo, para preservarlo de la decadencia moral. Hermanos, este mundo va en una picada tremenda en cuanto a la decadencia moral. Ahorita, con esta situación del COVID-19 en los Estados Unidos, es más importante la pelea por mis derechos, de decir yo no quiero usar un cubrebocas porque me están violentando mis derechos. Es más importante eso que pensar en una prudencia. Nadie está coartando libertad, es una prudencia, una ley del amor.
Se anuncian pronto que el hecho de predicar o enseñar a un niño sobre el matrimonio entre hombre y mujer será penado, porque será como un adoctrinamiento y estamos coartando su libertad de expresión. Pero te quiero decir esto, en medio de estos tiempos oscuros que estamos viviendo, que probablemente en alguna predicación al inicio de la pandemia decíamos que son los tiempos de tribulación, tiempos del fin, probablemente, solo Dios sabe el día y la hora de su regreso. La iglesia está como sal en esta tierra, preservando del deterioro moral, siendo diferente en los lugares de trabajo, siendo íntegros, viviendo para la gloria de Dios. Pero también dice que está siendo la luz, y la luz nos habla el contraste de las tinieblas. Luz se define como ausencia de tinieblas. Tú tienes la luz del Evangelio, y ahí lo dice Pedro. Por eso creo que él en su mente a lo mejor está recordándose el sermón del monte y les dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de tinieblas a su luz. Mis hermanos, la pandemia generada por el coronavirus nos ha presentado una gran oportunidad como iglesia de salir del temor, de estar pensando en nosotros, de cómo le vamos a hacer, de cómo nos vamos a enfermar o no. La pandemia no es Dios. Dios es Dios. Si Dios decide llamarme, no te voy a poner de ejemplo a ti para que no te asustes, por coronavirus, Él es Dios. Si Él decide darme como al doctor J.I. Packer que mencionamos hoy, 90 y algo años de vida, Dios es Dios. Pero como iglesia somos llamados a estar en estos tiempos, en lugar de verlo como una amenaza, como dicen las enseñanzas de la administración, velo como una oportunidad para cumplir tu misión. Seamos sal y luz en este mundo. Si te falta perdonar a algún hermano ahí, algún no creyente que te ha ofendido, perdónalo y anúnciale el Evangelio. Porque con esto casi quiero ir cerrando. El anuncio de las virtudes, aunque le he dado mucho énfasis a que son con la vida, no le haría justicia a este texto si te dijera solo sean de buen testimonio. No, la palabra anuncio es la misma de heraldo. Proclámalas. Y es lo último que veremos en nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión vertical? Dar la gloria a Dios. Vivir como una iglesia que lo adore. ¿Cuál es nuestra misión horizontal? Proclamarlo en vida y con nuestros labios. ¿Qué estamos llamados a anunciar? De acuerdo a lo que dice el versículo 10 y 9 al final, anuncias las buenas noticias de aquel que te salvó, que te trasladó de las tinieblas a su luz. Recuérdate que en otro tiempo no eras pueblo, para que ahora anuncies. ¿Y qué es este anuncio? Sino el Evangelio. Hermanos, iglesia, el mundo no necesita terapias. No necesitas saber cómo vas a mejorar tu matrimonio, cómo mejorar tus finanzas. No necesitan, te voy a decir algo que hacemos bien hermoso. Cuando tú compartes con alguien, no necesitas compartirle nada más tu testimonio. Vieras cómo cambié yo y aquí voy bien bonito. No necesito una invitación a esta iglesia ni a otra, que estaría bien que lo hicieras. Pero necesita el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que somos llamados a anunciar. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18 dice así. Este es como Pablo pensaba del anuncio del Evangelio. Ponle mucha atención. De hecho, cuando comenzó la pandemia, este era el texto que nos tocaba predicar ya ahí en Romanos 15, pero ponle mucha atención.
porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud. ¿Qué había predicado él? El Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros. Es importante que Pablo no estaba con jueguitos. Pablo dio su vida entera como sacrificio vivo para hacer algo, no para dar pláticas. No creo, mis hermanos, que esto de la iglesia virtual sea sustentable, aunque si es el medio que vamos a usar, nos vamos a encargar de esto, de hacer lo que Pablo hacía y de lo que Pedro nos pide, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que es anunciar el Evangelio de la salvación. La necesidad más grande de tus amigos sin Cristo es el Evangelio. Es Cristo, Cristo más nada. Tus vecinos, mis vecinos necesitan a Cristo. Es decir, no necesitan programas, ni iglesias atractivas, ni ayuda o caridad, lo cual tampoco es despreciable. Pero la mayor necesidad es del anuncio del Evangelio. ¿Qué anunciamos? Que hay salvación para pecadores, que el hombre es merecedor del infierno eterno y que aparte de Cristo no hay más salvación. Eso es lo que dice ahí en 1 Pedro: anuncia la virtud de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz. Hermanos, creo que esta es nuestra misión como iglesia. Debemos de estar anunciando con urgencia el Evangelio, no solo en vida, sino en palabras. Este pueblo que Dios salvó por gracia, que Dios llamó, es un pueblo que abre su boca, que proclama las maravillas de Cristo. No sé si te ha pasado a ti que llegas a un restaurante y le preguntas al mesero: oiga, ¿qué tal está esa salsa? Está muy picosa. Y tristemente a mí me ha pasado varias veces, cuando menos aquí en Guadalajara, me entristece porque se ve que no tienen el privilegio que tú y yo estamos teniendo al comer ahí. ¿Qué contestan a veces? No la he probado. El anuncio del Evangelio no es así. El anuncio del Evangelio es de aquellos que lo han probado, que lo han recibido, que han sido trasladados de tinieblas a la luz, y le van y le dicen al otro, no le recitan un tratadito ni 3 puntos doctrinales que aprendieron de una teología, sino que le dicen: en mi vida ha acontecido el milagro más glorioso. Yo estaba en tinieblas, iba rumbo al infierno, no buscaba a Dios, pero Él, que es rico en misericordia, me buscó, me salvó y me ha dado una nueva vida, y quiere que todos aquellos que están sin Él procedan al arrepentimiento y vengan a Él. Muchas veces serás rechazado, muchas veces perderás un amigo, pero tú seguirás proclamando el mensaje de salvación. Pablo fue apedreado una vez por anunciar esto. Así que no te espantes. No te espantes. En los versículos 3, en el 9 y en el 10 nos habla de aquellos que han experimentado el rescate y ahora lo proclaman. Hermanos, Pablo decía que él se había encargado de anunciar el Evangelio completo. Yo creo que esto es bien importante. ¿Qué incluye nuestro anuncio? ¿Qué predicas? Mira, yo cuando recién me convertí, te voy a ser bien honesto, yo contaba mi testimonio, porque no tenía mucho que decir. Llegaba con mis amigos: ustedes me conocían como era antes, pero ahorita estoy cambiando. Bueno,
Pero ahora a la luz de la palabra estoy entendiendo que lo que debemos de anunciar es el Evangelio. Y para anunciar el Evangelio debes de conocerlo. Y con esto que estoy diciendo no quiero decir esto. No quiere decir que tengas un compendio teológico o que tengas años en la fe y que entiendas, interpretes a cabalidad totalmente el Evangelio, porque proseguimos en conocerle y versículos 1 al 3 estamos creciendo por alimentarnos con la palabra para conocerlo mejor, pero debes de conocer lo básico del Evangelio. ¿Qué es lo básico del Evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Que no hay salvación para el hombre fuera de Cristo. Así que no me digas una excusa, es que yo estoy recién convertido. Habla lo que entiendes recién convertido. Si entiendes que Dios te perdonó, su gracia, si entiendes que merecías la ira santa y justa, eso háblale a otros. El Evangelio completo. Por lo menos te voy a decir algunas cosas que debe de incluir tu anuncio, para que sepas que estás anunciando el Evangelio. Por lo menos debe de incluir esto. El anuncio del Evangelio incluye la condición del hombre en pecado. No puedes decir que anunciaste el Evangelio si no hablaste de la condición del hombre en pecado. No tienes que vendar la situación, tienes que decir por amor, tú estás en pecado. Es como si fueras un médico, oncólogo, y llega alguien con un cáncer bien severo y tú le dices por amor, pues tómate un ibuprofeno. No le estás haciendo bien. O ahorita que está el coronavirus, llega alguien y tú como doctor ves que es positivo y le dices, pero es que la señora, si le digo más se va a infartar que el coronavirus. No, tú necesitas decirle el mal. El anuncio del Evangelio debe de incluir el anuncio del pecado para que sea glorioso. Lo segundo que siempre debe de incluir tu anuncio del Evangelio es la obra de Cristo en la cruz. La culminación del Evangelio. Las buenas noticias están en la cruz. Y otra cosa que debe de incluir, cuando menos, es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Así que yo mismo, hermanos y amigos, en esta tarde quisiera a nuestros oyentes que no conocen el Evangelio, anunciarte de una manera breve el Evangelio, las virtudes de aquel que me salvó. Aquí nos dice que nos trasladó de un reino de tinieblas a su luz admirable. Lo que esto significa es que todos los hombres, y el que te habla también, cuando nacemos, estamos bajo un reino de tinieblas. Que Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice que está gobernado por el príncipe de este mundo llamado Satanás, y dice que eres muerto en tus delitos y pecados, que estás separado de la gloria de Dios y que eres hijo de ira. Y lo que esto quiere decir es que por ese pecado que no solo cometemos, sino que lo tenemos por naturaleza, lo que Dios nos dice es que somos merecedores de la justa ira de Dios. Pero este texto, mis hermanos, dice que a los que han creído en Él los trasladó al reino de su luz admirable. Para que un hombre sea trasladado de las tinieblas a la luz, necesita que aconteciera la horrenda y exuberante y trágica muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No podíamos pasar así por buenas intenciones, por buenos deseos, por buena conducta. La única razón por la que podíamos acercarnos a Dios es porque nos acercaran y nos compraran con su preciosa sangre. Por eso es que en la cruz del Calvario Cristo sufrió agonía, porque el que lo estaba castigando era su Padre. ¿Sabes con qué? Con los pecados que tú y yo hemos cometido toda la vida. Mi desobediencia, mis rechazos, los tuyos, el peor pecado, el que no le confiesas a nadie, el que te da vergüenza aún hablar de él, estaba siendo puesto sobre Cristo en la cruz. Y por eso Pedro nos dice aquí las buenas noticias en el capítulo anterior, en el 1:18,
sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de tus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo se dispuso desde la eternidad como un cordero, enmudeció su boca. Cuando lo escupían, lo blasfemaban, Él callaba. Y Él tenía un propósito puesto: salvar a muchos que creen en Él. Esa es la historia de todos los que estamos aquí dentro de las iglesias. Los que estamos dentro de las iglesias no somos mejor que tú que nos escuchas por primera vez. Al contrario, si hiciéramos un recuento, muchos tenemos pecados de los cuales nos avergonzamos. Pero un día nos encontramos con la gracia salvadora de Cristo. Y Él nos dijo: si crees que Jesús es el Hijo de Dios, te dice, esa sangre te compra y te limpia de todos los pecados para siempre. Y por su Espíritu Santo ocurre un milagro. El pecador se topa con un muro y dice: yo necesito esa salvación. Y si tú me estás oyendo y necesitas esa salvación, dices: ¿qué tengo que hacer? Corre a Jesús, porque ninguno que ha venido a Él lo echa fuera. Eso aconteció conmigo el 14 de diciembre de 1995. Ya casi 25 años de eso. Y a los que Él salva, les promete esto: la paga del pecado es muerte eterna, pero el regalo que yo te doy es vida eterna en Cristo Jesús. Y un día estaremos para siempre con Él. Esta iglesia representa aquí nada más un poquito de lo que va a ser la gloria de Dios. Un día estaremos en su presencia. En su presencia voy a estar, y ante Él vendré justificado por la fe. Hermanos, eso es lo que anunciamos. Esa es nuestra misión. Por eso predicamos, por eso no nos quedamos encerrados en la casa cuando cerraron la pandemia y no tomamos vacaciones los pastores y dijimos: pues ya no hay chamba. No, hasta que Cristo venga, que la misión de la iglesia sea: proclama a Cristo, anuncia sus virtudes en vida y en proclamación. Con esto en mente quiero concluir el mensaje diciéndote esto: iglesia, tú y yo tenemos una iglesia. La primera es para con Dios, ser adoradores, ser sacerdotes que ministran delante de Él. Y lo segundo es: tenemos una misión para con el mundo, que nuestra vida y nuestras palabras proclamen a Jesús el Salvador. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.